Hola, profe. Buenas noches. Bueno, este es el proyecto final, un motor de corriente continua a 24 volts. Bueno, voy explicando más o menos la forma constructiva. Tiene tres bobinas de alambre magneto 030, más o menos 400 vueltas aproximadamente por bobina, que son 60 metros de alambre aproximadamente por bobina. Con esto obtuve una resistencia de 4,8 ohms para, bueno, que trabaje con una tensión de 24 volts y tenga una corriente de 5 amperes. Con eso logro aproximadamente una potencia del motor de 120 watts. Veamos marcha. Acá tenemos el motor, tenemos esta parte del rotor, el selector de velocidades, el diodo LED indicador de encendido, las bobinas que se usó para cambiar las velocidades del motor. Tenemos la bornera donde se conecta el amperímetro aquel, estos valores. Se tomó la corriente 1, que sería la velocidad 1, se tomó este valor, se multiplicó por el voltaje y se obtuvo la potencia absorbida, que es de 24,6 watts. En la bobina tenemos para las distintas velocidades, eh, de, de acá hasta acá hay 136 vueltas. A las 68 vueltas se le hizo una derivación, que sería acá la derivación 2. La velocidad 1 pasa directo, la velocidad 2 está a las 68 vueltas y después al final del recorrido, a las 136 vueltas, está la velocidad 3. La bobina de la 1 a la 3 tiene una resistencia de 6,4 ohms con una resistencia, no sé si se puede ver bien ahí, una resistencia de 900 ohms para proteger al LED y no quemarlo. El rotor tiene, en el eje tiene 45 milímetros de acá a acá por 12 milímetros de ancho. Tiene un bobinado de 320 vueltas y una resistencia de 5,2 ohms. Se construyó con un par de polos, o sea, polo norte, polo sur. Y tiene en el estator tiene 4 imanes permanentes. Y bueno, y se le puso acá, para que disipe un poco el calor, se le puso un ventiladorcito. Una pequeña placa indicadora donde tenemos la potencia, la corriente máxima sería, el voltaje, la resistencia del rotor y el número de vueltas del rotor. Bueno, los integrantes del grupo somos Montiel Matías, Quispe Edgar y Fernández Lucas. Acá nos indica el voltaje de la batería. Y ahí tendríamos el consumo de... A ver. Esta es la velocidad 1. Velocidad 2. Velocidad 3, que bueno, ahí se paró. 0. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Cristian Álvarez.
Presentamos el proyecto del motor de corriente continua. De la parte de comando tenemos un indicador tenemos tensión en el equipo, un botón de parada para que pare el motor cuando se lo desea y un botón de arranque. Tenemos un selector de sentido de giro, tanto horario o antihorario, y tenemos un selector de 3 posiciones para las 3 velocidades preseteadas ya que tenemos. Como verán, un paneo del rotor. Tenemos bobinas de cobre de 0.3, de calibre 0.3, bobinadas, son en este caso 3 bobinas. Pulsaremos marcha, por lo que sabemos. Ahí tenemos girando el motor. Cambiaremos la velocidad 2, como se puede ver en el instrumento. Volveremos a la velocidad 3 sin ningún tipo de problema, y además podríamos cambiar el sentido de giro y una velocidad 1, que sería en este caso la más lenta. Como ven, las tensiones son aproximadamente iguales entre un sentido y el otro. Para finalizar el funcionamiento, usaremos el botón de stop o parada y el equipo se detendrá. Máxima velocidad 1.5 amperes, velocidad media 1.4 amperes, 1.48, 45. La velocidad más lenta 1.2, 1.3.